Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este jueves acá en CNN Chile, que sigue marcada por el presupuesto y sobre todo por el déficit fiscal de 2,2% que se proyectó para este año. Como sabemos, el doble de la primera estimación que el gobierno hizo hace ya un año. Precisamente, hay quienes dudan de los números y de los ingresos que está estimando la DIPRES, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Tercer año consecutivo que se incumplirá la regla fiscal. El informe de finanzas públicas empeoró las proyecciones fiscales para este año. En vez de 1,8%, ahora proyectan un déficit estructural de 2,2% para 2025. ¿Por qué ha subido tanto el déficit fiscal? No se debe a las proyecciones de ingresos que vienen por el lado del IVA o el impuesto a la renta, sino que se deben principalmente a dos razones. La primera es que se sacó de la proyección la aprobación de medidas correctivas que obedecían a temas legislativos. Y lo segundo más bien tiene que ver con ingresos del cobre. Así lo atribuye el Ejecutivo, pero economistas indican que hay razones más importantes. Uno de los factores como que han sido determinantes ha sido una sobreproyección de los ingresos efectivos, ¿ya? Porque en el fondo, como el presupuesto se hace con proyecciones para los ingresos efectivos y después se hace una estimación de los ingresos estructurales con esa proyección de ingresos efectivos, se trata de ajustar la meta del gasto público para que se cumpla la meta del balance estructural. ¿Por qué ha aumentado tanto? Por dos motivos. Uno, porque los ingresos se ajustaron en forma importante a la baja, pero también por otro lado porque los gastos no se ajustaron a la baja en la misma magnitud, sino que en bastante menos y bastante más tardíamente. Entonces vamos a terminar incumpliendo el balance de este año nuevamente. Si bien el Ejecutivo ratifica el compromiso de bajar el déficit a 1,1% del PIB el próximo año, el historial de sobreestimación pone en duda el espacio fiscal del presupuesto 2026. El problema no se ha dado con la estimación inicial, sino con ir incorporando a tiempo los resultados de la recaudación fiscal en la actualización de las proyecciones del Ministerio de Hacienda. De esta forma, al no recoger a tiempo, se ha producido un rezago y la autoridad finalmente ha visto una distancia entre lo que proyectaba y finalmente el resultado que se da. Que hay riesgos, sí, los riesgos de incumplimiento han aumentado dado el contexto de que se ha dado incumplimiento en un contexto de no crisis económica. Desviarse en un contexto no de crisis es algo relativamente complejo. Además, este 2025 contó con mayores presiones del gasto público como la reforma de pensiones. El erario fiscal del 2026 incorpora un crecimiento de 1,7% del gasto público, es decir, del orden de 90.000 millones de dólares. Y la pregunta obvia es ¿qué me garantiza a mí? Y esa es parte de la discusión, que este nuevo cálculo de ingresos no tiene los mismos errores que el anterior. Por eso estamos pidiendo los informes, vamos a hacer un estudio muy detenido de cuáles son los supuestos que el gobierno ha planteado, que se ha equivocado permanentemente. La derecha está buscando una nueva excusa para recortar gastos en las necesidades que tiene la población chilena, que es lo que contiene la ley de presupuesto. Esta excusa respecto a la deuda realmente es inaceptable. Durante 10 años se ha ido reduciendo la deuda y eso también se mostró por parte del Ejecutivo. Expertos dicen que hay poca credibilidad de las estimaciones de la Dirección de Presupuestos, mientras del Ejecutivo dicen que habrá mayor recaudación en el royalty minero y en la nueva ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que a pesar de las críticas aseguran que el balance de recaudación es positivo. Los ingresos que hoy día vamos a terminar el año de acuerdo a las proyecciones equivalen al 22,4% del PIB y lo que se espera para el próximo año es un 22,9% del PIB. Entonces, en términos reales, estamos muy similar a lo que hoy día vamos a terminar el año y esa diferencia principalmente se debe a cumplimiento tributario y, como digo, toda la implementación de esa ley está muy bien. Se ven espacios para mejoras en este presupuesto, ya que se habría incorporado a tiempo los resultados de los ingresos. Al parecer, la meta de 1,1% de déficit sería optimista, pero tendría menor margen de error que este 2025, que resultaría con el doble de lo que esperaban hace un año. Las agencias internacionales de calificación de riesgo siempre están muy atentas a revisar con lupa los números fiscales de los países. Precisamente, acá en Chile estuvo el representante regional de Fitch Ratings. Pilar Gutiérrez conversó con este representante para saber qué opina del presupuesto 2026 y de las nuevas proyecciones fiscales del gobierno.
Esta semana el gobierno presentó el presupuesto 2026, pero también hicieron actualizaciones de las metas fiscales para este año, en donde ahora ven más bien un déficit cercano a 2,2% del PIB. Para conversar entonces del estado de la economía chilena, estamos con Richard Francis, que es codirector de calificación de soberanos de las Américas para Fitch Ratings. Muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Hola, buenos días. Ustedes acaban de mantener la calificación de Chile en A-. Con estas nuevas proyecciones entonces del gobierno con un mayor déficit fiscal proyectado para este año, ¿lo van a seguir manteniendo igual o esto puede cambiar hacia adelante? No, acabamos de afirmar la clasificación de Chile a menos con una perspectiva estable y estamos en línea con el gobierno ahora. Tenemos un déficit fiscal de 2,2% este año, entonces por eso estamos afirmando la clasificación. Y la deuda en términos de PIB en el caso de Chile todavía sigue bastante bajo en términos de la categoría A. Usted hablaba ahí de una estabilidad en el caso de la economía chilena. ¿Qué fundamentos de solidez ven y qué elementos generan un poco también más de preocupación hacia adelante? Como he dicho, la deuda en términos de PIB en el caso de Chile sigue bastante bajo. También el gobierno tiene activos importantes como casi de 5% del PIB. Estos son fortalezas. Claro que también el tema de gobernanza, el tema de la fortaleza de las instituciones, eso es algo que apoya la clasificación de Chile, que es el más alto en América Latina. Y pensando también, bueno, usted mencionaba que para este año entonces ahora están alineados con el gobierno este déficit de 2,2% que se está proyectando. Eso sí, hace un año atrás el gobierno hablaba de un déficit de la mitad, de 1,1%. ¿Cómo ven el hecho de que se realicen estos cambios también en las estimaciones? La verdad es que nosotros pensamos que es bastante difícil en el caso de Chile llegar a un déficit fiscal mucho por debajo de 2%. Entonces, yo pienso que ahora el gobierno es un poco más realista con los pronósticos. Claro que hay gastos que son inflexibles. El tema de ingresos es importante también. Entonces, muy difícil llegar por debajo de 2%. Entonces, más que todo, nosotros pensamos que ahora el gobierno tiene estimaciones más realistas, al menos por este año. Perfecto, por este año, claro, decía, hay esta coincidencia entre la estimación que hace Fitch y el gobierno. Ahora, para 2026 ahí ya hay una diferencia porque ustedes estiman un déficit de 1,6% del PIB y Hacienda acá ratificó que van a proyectar un déficit de 1,1%. ¿Cómo ven un eventual desvío en la meta fiscal? Bueno, como he dicho, nosotros pensamos que realmente va a ser muy difícil llegar a un déficit menor que 2%. Nosotros tenemos 1,6% por el año que viene, pero yo veo hasta 1,6% bastante difícil. Pero claro que va a ser más el gobierno próximo que va a influenciar el déficit fiscal, sus programas, sus políticas. Eso es más importante que el gobierno que está saliendo en unos meses. Realmente es más importante el nuevo gobierno. Y pensando en una próxima administración, ¿qué factores es importante que tengan en consideración precisamente para mantener una trayectoria fiscal sostenible y que se pueda mantener esta perspectiva estable de la economía chilena? Bueno, nosotros pensamos que no importa quién gana las elecciones, realmente pensamos que el nuevo gobierno va a ser prudente, como en general los gobiernos en Chile siempre son prudentes en el lado fiscal. Entonces, como he dicho, probablemente el nuevo gobierno va a tener dificultades en llegar a un déficit menor que 2%. Y con un déficit de 2%, probablemente la deuda en términos de PIB va a seguir aumentando, pero muy poco a poco, pero un poquito más cada año. Perfecto, y ahí ustedes en términos de deuda pública lo que estaban proyectando para este año es que cierre aumentando 42,3% del PIB. Eso sí, algo que alertaban también en el informe que ustedes publicaban es que si bien está por debajo de la mediana, de todas formas da cuenta de un aumento sustancial en comparación con la perspectiva histórica. ¿Cómo ven la trayectoria que ha tenido la deuda pública en Chile? Bueno, la verdad es que ha aumentado casi duplicando en una década, entonces es mucho más alto que antes.
Claro que los pagos de interés son más altos, entonces es algo importante. Al menos nosotros pensamos que la deuda en términos de PIB va a ser más o menos estable, incrementando un poquito, pero manejable. Y como ha dicho, todavía Chile tiene una deuda en términos de PIB bastante por debajo de la categoría, pero subiendo un poco. Y en ese sentido, bueno, actualmente en Chile hay una regla fiscal dual en donde se establece que el límite máximo de deuda prudente es 45% del PIB. Una próxima administración que asuma el cargo entonces el próximo año, ¿debería mantener ese nivel de regla o cuánto es el espacio máximo que hay para que crezca la deuda hacia adelante sin afectar esta perspectiva estable para la economía chilena? Bueno, pensamos que probablemente no importa el candidato que gana, probablemente ellos van a tomar en cuenta este techo de 45%. El riesgo es que si hay un golpe a la economía, que si hay una recesión, por ejemplo, va a ser muy difícil mantener una deuda en términos de PIB por debajo de 45. Entonces hay riesgos. No es nuestro base case, pero hay riesgos en ese sentido, porque está llegando cercana al 45 ya, con 43 por nuestro pronóstico el año que viene. ¿Pero ese 45 sería un límite prudente entonces, ven ustedes? Es prudente, realmente es prudente, sobre todo por la categoría. Si el gobierno puede mantener una deuda en términos de PIB por debajo del 45%, probablemente la clasificación va a ser estable con una clasificación de A-, que, como he dicho, es el más alto de América Latina. Richard Francisco, director de calificación de soberanos para América de Fitch Ratings, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Gracias. Vamos a seguir revisando detalles del presupuesto y de las proyecciones fiscales en los próximos días acá en el programa. Ahora revisamos cómo cerró septiembre para los multifondos administrados por las AFP y les cuento que todos rentaron positivo. Vamos a ver cuál fue el fondo que más rentó ahora. Es el A, 1,72%, tal como lo vemos en la gráfica que hemos preparado. En orden decreciente subieron también el fondo B, el C, el fondo D y el fondo E, todos entre 1,57 y 0,44%. Esto es entonces al cierre de septiembre para los multifondos que administran las AFP en nuestro país. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de una muy buena noticia. En septiembre fue el récord de aprobaciones ambientales de proyectos de inversión en nuestro país. ¿Qué es lo que se ha ido haciendo para acelerar estos permisos? Lo conversamos con la directora del CEA acá en Agenda Económica. Tal como les dije antes de hacer la pausa, en septiembre fue el récord de aprobaciones ambientales de proyectos de inversión en nuestro país. Un total de 8.687 millones. De hecho, es el segundo mes desde que hay registros en que se aprueban más de 8.200 millones en proyectos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué mejoras se están haciendo a los procesos? Lo conversamos con la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, a quien vemos en pantalla. Directora, gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Este es en realidad el mes de mayor aprobación de proyectos en términos de montos de inversión desde que existe la evaluación de impacto ambiental, desde el registro que tenemos del año 93. Se aprobaron proyectos por 8.600 millones de dólares, como señalabas, en 12 regiones, más proyectos evaluados interregionales en la dirección ejecutiva del servicio. Esto significa que tenemos proyectos que han demostrado que cumplen de manera preventiva con la normativa ambiental y que prometen hacerse cargo de sus impactos significativos durante su construcción, su operación y su cierre a través de medidas adecuadas de mitigación y de compensación de sus impactos significativos al medio ambiente. Y esto también con participación ciudadana de los distintos actores. Así que creo que aquí hay un muy buen trabajo, tanto del sector privado como del sector público, y además lo que nos tiene muy contentos es que, a pesar de que nosotros siempre cumplimos con los plazos legales de evaluación, aquí ha habido una reducción también de los tiempos totales, entre 15 y 50%. En el caso, por ejemplo, del proyecto de Minería Escondida, que fue aprobado en 200 días, con una reducción del 50% de los promedios que llevamos hasta ahora. Así que creo que son buenas noticias porque
podríamos imaginar, ¿no es cierto?, cómo sería el país sin el sistema de evaluación de impacto ambiental, y lo cierto es que no podríamos dar garantía a toda la ciudadanía de que nos estamos haciendo cargo de los impactos al medio ambiente de nuestros proyectos de inversión. Exacto, el monto en sí también es una muy buena noticia y va en línea con las mayores proyecciones de inversión en nuestro país. Pero usted mencionó, lo primero es que destacó el trabajo de las empresas. ¿Están trabajando mejor, de manera más rápida y solucionando rápido las observaciones las empresas de nuestro país? Porque me llamó la atención que fue lo que primero destacó. Nosotros hemos constatado que el 5% de los proyectos que terminan siendo rechazados, porque el 95% de los proyectos que son calificados son aprobados. Y ese 5% de los proyectos que finalmente terminan siendo rechazados, si uno ve cuántas extensiones de plazo pidieron, fueron mucho mayores que las extensiones de plazo que solicitaron los proyectos que finalmente son aprobados. Lo cual nos demuestra que los proyectos que ingresan de manera sólida, bien construida, con la mayor cantidad de información posible, de acuerdo a los lineamientos del servicio, de acuerdo a lo que exige la ciudadanía, y que además tienen procesos de participación ciudadana temprana en que se relacionan con sus futuros vecinos, digamos, de manera temprana, son proyectos que tienden a fluir de mejor manera en el sistema. Eso lo hemos demostrado nosotros empíricamente, analizando el trabajo y las estadísticas públicas del servicio. Por lo tanto, yo creo que cuando vemos reducción de plazos, cuando vemos proyectos como ocurrieron en algunos casos acá en estos proyectos que se aprobaron, de proyectos que no requirieron un último exara, que es un último informe, una última vuelta, digamos, una última iteración, para quien no maneja estas siglas que tenemos. Son proyectos que no requirieron una segunda vuelta porque pudieron ser aprobados, digamos, en los tiempos que están previstos en la ley, con una buena colaboración de los privados. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un trabajo también seguramente responsable de los privados, que también están aprendiendo. Y en eso nosotros como servicio estamos ofreciendo cursos de capacitación de distinto tipo, estamos sacando lineamientos justamente para dar mayor confianza, que es lo que la sociedad requiere para poder seguir desarrollándonos. Lo otro que usted mencionó es por parte de la evaluación ambiental por parte del Estado. Y usted dijo que se redujeron los plazos entre 15 y 50%. ¿Qué cambios, qué mejoras han hecho ustedes a través del servicio para ir reduciendo esos plazos? Son distintas medidas de gestión que estamos ejecutando. Estamos, entre otras cosas, incorporando tecnología. Por ejemplo, tecnología para poder procesar las numerosas observaciones ciudadanas, que es muy importante. Nosotros estamos comprometidos con el acuerdo de Escazú y es bueno que los proyectos reciban observaciones ciudadanas, pero también a veces es un gran volumen de observaciones. Estamos incorporando tecnología para poder sistematizar esas observaciones de manera más rápida. Y también se está haciendo gestión, ¿no es cierto?, diálogo con los titulares de proyectos, a quienes se recibe a través, por supuesto, de la plataforma del lobby y que se les orienta. Estamos también dando certeza, reduciendo nuestro ámbito de discrecionalidad a través de distintos documentos en que damos orientaciones técnicas a los titulares. Así que creemos que esta reducción que podemos observar en este último mes en los plazos de aprobación se debe a estos esfuerzos de servicio y, por cierto, también al esfuerzo de los titulares que han atendido a ingresar proyectos más completos. Podríamos concluir entonces que el sector privado ha mejorado las presentaciones, ha hecho mejores informes previos, ha anticipado la conversación con las comunidades. Sabemos que la licencia social es prácticamente la más importante y es tan importante también como la evaluación ambiental. Eso ha mejorado el sector privado, pero también el sector público ha entendido que tiene que hacerlo más rápido, que tiene que ser menos burocrático, en el sentido que entendemos esa palabra, y así ambas partes conversen mejor y avancen más rápido y de manera más certera. Por supuesto, y aquí ha habido un gran esfuerzo de diálogo a través de las instancias formales que corresponde. Yo creo que es algo que tenemos que valorar. El presidente Gabriel Boric ha dicho en reiteradas ocasiones que la protección del medio ambiente no es un obstáculo para el desarrollo, sino que es una condición habilitante del desarrollo sostenible. Y también ha dicho que un Estado fuerte es también un Estado eficiente, y por eso que el gobierno a nivel legislativo y reglamentario está haciendo varios esfuerzos, ¿no es cierto?, para
lograr una mayor fluidez en la aprobación de los distintos permisos que se requiere para viabilizar los proyectos de inversión, siempre manteniendo la indispensable protección del medio ambiente. Acaba de fallecer Jane Goodall, ¿no es cierto?, que nos recuerda la importancia de la protección de la naturaleza. Somos capaces, tenemos que ser capaces de avanzar en la inversión y en el desarrollo sostenible protegiendo el medio ambiente. Y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, proyectos, 3.300 millones de proyectos mineros aprobados en este último mes, 4.000 millones de proyectos en energía también aprobados, todo lo cual nos permite avanzar también en los compromisos que tenemos como país en materia de descarbonización. También se queda bien prospectado lo que puede hacer el próximo gobierno que llega a la moneda en marzo con estos avances, porque todas las candidaturas, debe ser de los pocos consensos que hay entre las candidaturas, es que se tienen que mejorar las evaluaciones ambientales. Y no estoy diciendo que sean menos exigentes, sino que sigan mejorando los procesos para que todos los actores involucrados sean escuchados, tengan la oportunidad de hacer sus planteamientos y que en definitiva, si es un sí, sea rápido. Y si es un no, sea igual de rápido. Claro, así es. La verdad es que es muy importante contribuir, ¿no es cierto?, que es lo que estamos haciendo, contribuir con evidencia. Tenemos una plataforma que es muy admirada y que usted puede ver, Nicolás, en línea, la evaluación de impacto ambiental de los proyectos y cómo van los recursos de reclamación, en línea, inmediatamente. Y toda esa plataforma nos permite también, con inteligencia artificial, hacer deducciones y mejorar la evaluación de impacto ambiental. Esto es un desafío de todos y que trasciende a los gobiernos. Los avances que hemos tenido nosotros en la administración del presidente Boric también se deben a las anteriores administraciones del Servicio de Evaluación Ambiental y del país, y esperamos también, en mi caso, ¿no es cierto?, entregar un servicio más moderno, más eficiente, porque esta es tarea de todos. Obviamente uno no puede esperar que todos los meses sean igual que septiembre, pero quiero preguntarle cómo se pueden proyectar los próximos meses en cuanto a aprobaciones ambientales de proyectos, en montos o el número de proyectos. Yo creo que vamos a tener buenas noticias. Vamos a tener buenas noticias, por ejemplo, si es que se logra aprobar muy prontamente, es probable, ¿no es cierto?, el proyecto Quimaldo Aguirre, el proyecto, esta línea de transmisión que va de Antofagasta a la región metropolitana, que ya está en sus fases finales. Se han ido también terminando procesos de consulta indígena en distintas regiones, se han ido culminando procesos, por lo tanto yo creo que vamos a tener buenas noticias de aquí a final de año. ¿Cuándo se podría dar el visto bueno final para Quimaldo Aguirre? Este último trimestre del año, de todas maneras. Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, gracias por estar con nosotros compartiendo estas muy buenas noticias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Con esta buena noticia de proyectos aprobados ambientalmente en nuestro país, terminamos la Agenda Económica PM de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.